Bienvenidos de vuelta a otro episodio de BIOS KOL Sessions. Hoy tengo el privilegio de estar acá con un colega, Matías Fernández Viñez, doctor de Buenos Aires, Argentina, de Stem Cell Therapy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Alberto. Un Bienvenido. Placer. Y bueno, estamos acá en Las Vegas y recién terminamos un Cadaver Lab bárbaro. ¿Qué te pareció? No, me pareció excelente. La verdad que un formato, como siempre, espectacular para poder instruir un montón de médicos y bajar lineamientos estandarizados de cómo aplicar estas terapias. Sí, tal cual. ¿Y cómo es un poco tu historia, no? Porque, como decías, me especializo en medicina regenerativa, pero no es realmente una especialización, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo llegaste a este punto? Contanos un poco tu historia. Sí, la realidad es que yo tengo la especialización en cardiología y la cardiología misma, buscando otras ramas de subespecialidades, me meto en la cardiología regenerativa y eso me llevó a rotar por diferentes sectores y donde descubro la medicina deportiva junto con la regenerativa, me termino llevando para ese lado, claro. Donde hice una especialización en medicina del deporte y a la par un posgrado en formación de medicina regenerativa en lo que uno más pueda. Porque claro. Esto, al no ser una especialidad todavía nomenclada por academia, claro, sino que son subespecializaciones, ahí es donde empecé a entrar yo en mi terreno de la parte ortobiológica y la aplicación de estos productos biológicos en pacientes. Pero mi formación involucra mucho más lo que es el proceso de calidad de un tratamiento ortobiológico en cuanto a cómo preparar el producto para poder, digamos, tener un buen resultado en el paciente. Entonces, nuestro eje trabaja bastante en la interacción de varias personas que puedan ayudar a promover la salud del paciente. Claro. Y esto, bueno, obviamente ha crecido mucho en los últimos 10 años. ¿Cómo ha sido en Argentina? ¿Cuándo fue más o menos el boom? Y cómo, no solo en Argentina, sé que haces mucho trabajo con el resto de Sudamérica. Sí. ¿Cómo ha crecido en los otros países también? La realidad es que Argentina tiene un terreno fértil, un terreno donde ahora, estos últimos 3 años, empezaron a aparecer una gran cantidad de marcas que están ofreciendo estas terapéuticas y se suman, y eso es muy bueno, porque digamos, contribuye a un mejor desarrollo de las terapéuticas, pero al principio fue un poco chocante para la comunidad en sí, porque era muy nuevo. Claro. Yo empecé esto en el 2016-17 y generaba un poco de resistencia. Sí. Pero con el paso del tiempo, bueno, los mismos congresos, la misma población de médicos que se empezaron a interesar en este campo, bueno, empezaron también a integrarse mucho más. Y la verdad que hoy Argentina cuenta con una asociación de terapias ortobiológicas a nivel argentino y también desde nuestro lado hemos impulsado mucho el desarrollo a través de diplomados de medicina regenerativa dentro de universidades que están avaladas. Así que eso contribuye a un desarrollo mejor de todo esto para los médicos. Claro, y yo lo que he visto también es que, bueno, como siempre, la parte de research tarda un poco en llegar, ¿no? Es como que tal vez vos y yo vimos la ciencia básica, dijimos, che, esto va a funcionar, y fuimos adelante, ¿no? Pero tal vez los estudios, viste, tardan en llegar los resultados, y hoy en día nos están avalando lo que venimos siendo hace años, ¿no? Sí, creo que medicina regenerativa ha hecho una diferencia, o las terapias ortobiológicas han hecho una diferencia al resto de las otras terapias, porque al tener, para mí, menos apoyo de la industria en la producción de un medicamento, que ahora hay más intención de eso, el médico por ahí tenía que hacerlo un poco más solo esto, intentando reclutar la evidencia que podía, hacer todo el acompañamiento terapéutico con el paciente con mucho esfuerzo, y eso llevó a que obviamente haya más lentitud en el desarrollo. Pero bueno, ahora que hay mucho más interés en la industria, hay mucho más apoyo en los dispositivos cerrados, hay apoyo en cuestiones más regulatorias, creo que empieza a tener un ascenso. De hecho, si uno mira las publicaciones desde el desarrollo de las mesenquimales con Arne Kaplan en 1990, había muy pocas publicaciones y hoy, 2025, estamos hablando de publicaciones comparativas con medicamentos como betametasona, diclofenac, con células mesenquimales. Sí. Eso habla de que hay un crecimiento enorme de la industria en estas terapias. Sí, tal cual. Y bueno, vos vas a estar presentando acá en el TOBI Conference.
es una serie de pacientes que trataste con Microfat y PRP. Contanos un poco de ese estudio que hiciste. La realidad es que es toda casuística de Real World Data, que son datos que nosotros tenemos de nuestros pacientes en seguimiento. Y lo que pudimos hacer es un seguimiento paralelo en dos tipos de grupos de pacientes. Pacientes con Microfat, en una cantidad de 79 pacientes con artrosis grado 2, 3 y 4. Y vamos a mostrar esos resultados mañana, pero a la vez un subestudio donde se desprende una parte de esos pacientes que se hicieron con PRP hiperconcentrado, que es una dosis bien alta de plaquetas, combinado con Microfat. Y con eso, la búsqueda que queremos es tratar de tener la menor cantidad de pacientes no respondedores de las terapias, que es un poco el mensaje que yo tengo de Arnold Kaplan cuando digamos, tuve la suerte de poder estar conociéndolo a él y desarrollándome hace unos años atrás. Y era un poco el objetivo, estudiar los no respondedores. Y muchas veces los no respondedores con el PRP empiezan a responder. Entonces ese fue un poco el fundamento de por qué tratamos con los dos productos a la par, y eso vamos a estar mostrando mañana. ¿Y vos empezaste con PRP o cuál fue tu primer...? Yo empecé con médula ósea. Mirá. De hecho, mis mentores que son de España me bromean que me he pasado el club del tejido adiposo y con mucha justificación porque no lo pueden entender. Pero bueno, la realidad es que el énfato del tejido adiposo me ha permitido desarrollarme dentro de la sala de procedimiento de una manera completamente diferente en Argentina, a que si la médula ósea la tengo que obtener, la tiene que procesar otra persona de acuerdo a la ley de la sangre. Cada país tiene un parámetro regulatorio diferente, entonces no es lo mismo en España, no es lo mismo en Estados Unidos y no es lo mismo en Argentina. Y la utilización del Microfat a mí me ha permitido, comparado con los antecedentes que tengo de tratamiento de médula ósea, que también he presentado datos en el Congreso de la ISST en el 2017, donde mezclábamos plasma de la médula ósea con mononucleares de la médula ósea, o sea, era una técnica que se obtiene por la técnica de Ficol-Paquet, se llama. Yo empecé a ver resultados mucho más veloces en los pacientes con Microfat. Si bien ambos grupos para mí llegan al mismo punto de corte a los 6, 12 meses, a los 30 días empezó a ver resultados mejores con el Microfat que con la médula. Y eso me obligó un poco a moverme y a salir de esa zona de confort que me entrenaron tanto tiempo. Sí, también creo que es menos intimidante para el paciente, ¿no? Cuando hablas de obtener médula ósea y le hablas del procedimiento, muchos de los pacientes, viste, medio como, pero pará, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero cuando decís, bueno, te vamos a sacar un poco de grasa, la respuesta... Sacad lo que quieras. Lo que quieras. ¿No? Sí. Es fantástico porque nos estamos conociendo hace muy poco personalmente y es el mismo relato exactamente. Es una resistencia, yo le llamo al tejido, digamos, de médula ósea por un tema de agresividad que pareciera que el paciente siente contra un procedimiento de lipo que es ampliamente tolerable y además de que es más atractivo. Claro. Entonces yo siempre le digo a los pacientes que al final cuando me piden esa frase, sacá lo que quieras, le digo, no, mira, hasta acá llego yo, el cirujano plástico es mi hermano, que bueno, básicamente nosotros trabajamos solamente con la parte ortobiológica y la cirugía plástica es otro capítulo. ¿Y cuál es tu indicación favorita para usar el Microfat y la usás sola o estás combinando mucho con PRP? ¿Cuáles son? Mirá, la realidad es que nuestro nicho de pacientes es una población de pacientes de un promedio de 69 años con una osteoartrosis o una osteoartritis grado 2, 3 y un porcentaje más chico de grado 4 que busca estas terapias de una manera esperanzadora, milagrosa, que es ahí donde tenemos que a ellos bajarles un poco esa expectativa. Pero este es nuestro nicho de pacientes que más trabajamos, y en segundo punto hay algunas tendinosis rotulianas, del supraespinoso que más trabajamos. Pero nuestro campo básicamente es para pacientes con problemas articulares de rodilla, cadera y hombro, ¿sí? Y hoy por hoy la línea que más trabajamos es el Microfat solo, con una posibilidad de hacer una segunda intervención con PRP en el caso que el paciente a los 30-35 días no mejore un 30%. Claro. Y ahí es donde decidimos ir a la combinación. En un primer tiempo los combinábamos en el mismo tiempo en la sala y empezamos a ver que no había diferencias significativas. Te estoy un poco spoileando parte de la conversación, una diferencia de lo demás, pero no importa. Pero básicamente empezamos a ver que no había diferencias significativas en eso, entonces dijimos, no usemos el PRP y todo junto en el mismo tiempo, sino que desdoblémoslos.
Pero bueno, al tener poca data todavía, Sí. porque es muy poca data la que hay muy pocos trabajos que combinan y hay muy pocos trabajos que también hablan de las dosis altas de plaqueta combinado, nada, uno aporta y trae a la ciencia lo que Claro. más pueda en un estudio observacional, prospectivo, sin randomización Claro. porque no es un clinical trial, es Sí. muy difícil hacerlo. Y bueno, ahí es donde más o menos nos manejamos en esa línea. Hiciste un buen punto en hablar de tratar de bajar la expectativa del paciente, ¿no? ¿Cómo es esa conversación y cómo explicás el mecanismo de acción del microfat? Ujú. Los pacientes llegan a nuestra opción que tenemos por un motivo de que han probado el estándar, les ofrecen la cirugía, Claro. muchos de ellos tienen indicación pero no se encuentran preparados, decimos siempre, y eso lleva a que vengan a nuestro campo pensando que van a tener un resultado hiper maravilloso cuando la realidad es que los resultados en una osteoartritis grado 4 muchas veces no superan el 15%. Claro. Entonces, y es variable porque la enfermedad misma de la osteoartritis, cuanto más grave se pone, más inflamación crónica genera a nivel sistémico. Y hay muchas veces que al paciente hay que reacondicionarlo completo, no solamente poner una inyección, sino que bajar la inflamación sistémica, tratar de mejorar algunos parámetros y después de ahí aplicar el tratamiento ortobiológico con una buena rehabilitación. Entonces, les explicamos que es un tratamiento que no involucra una única inyección, sino que involucra un proceso de tiempo de 6 meses, que bueno, lo puede dejar quizás mejor posicionado de tener que hacer una cirugía que le va a llevar mucho tiempo más la recuperación o que muchas veces no tiene la posibilidad. Pero de esa manera, explicándole en eso y no como algo milagroso, curativo, resolutivo, el paciente lo entiende. Y si entiende que puede mejorar un 15, un 10% la calidad de vida, bueno, va entendiendo que de esa manera puede tener mejores expectativas a como quizás las tiene tan elevada que puede mejorar un 90 o un 95 o curarse. Claro, claro. ¿Y cómo diferenciás? Porque sabemos que el tejido adiposo tiene células madre y dependiendo de cómo uno procesa el tejido, Completamente. se convierte en un tratamiento específico de células madre o como cuando podemos extraer la célula, expandirla en cultura Sí. o cuando lo usamos en microfat. ¿Cómo diferenciás esos dos tratamientos y cómo le explicás al paciente? La realidad es que a los pacientes les explicamos que en un primer tiempo cuando extraemos el tejido adiposo, que eso también científicamente es así, es un poco lo que mañana también voy a nombrar, es una terapia celular, no es una terapia con células madre pura, Claro. porque la fracción rica que tiene el tejido adiposo está formada por un montón de otras células que contribuyen a formar el nicho, donde ese nicho funciona también dentro de la articulación con todos los factores que necesita para poder trabajar. No únicamente son las mesenquimales, que es la célula que nosotros siempre estamos analizando. Ahora, lo que nos permite muchas veces algunos campos de regulación que son más flexibles, que están en Latinoamérica, diferente a los Estados Unidos, que esto está muy bien catalogado como un producto, como medicamento o como un producto de terapia celular para usarlo en el mismo tiempo, es que existe la posibilidad de que el paciente le guardemos parte de su tejido adiposo en un banco de tejido adiposo como tal, y en ese banco, en el caso que necesitemos para más adelante futuras aplicaciones, ahí podemos pasar a un cultivo o a una expansión, a un crecimiento o a una terapia, que es la producción de un medicamento biológico como una droga autóloga, bajo condiciones adecuadas de bioseguridad. Claro. Entonces, de esa manera, le explicamos al paciente que hay dos tipos de terapéutica, una que es más potente, que es una droga, y otra que es mucho más flexible, que va a ser evolucionando de acuerdo a la potencia que tenga el propio cuerpo del paciente, biológicamente hablando. Y eso es un poco lo que diferenciamos. Ahora, en respuestas terapéuticas, ambos tratamientos son buenos, pero también depende mucho del tipo de paciente que amerite o no para hacerlo. No es lo mismo un deportista, no es lo mismo una paciente añosa de 75 años que quizás quiere mejorar un poco su calidad de vida en su casa, a un deportista que vive de su articulación para poder ser exitoso en su profesión. Claro. Y eso es algo que hemos notado, bueno, en Estados Unidos obviamente tenemos muchos problemas con la nutrición, con la obesidad, y bueno, esa gente sacarle el tejido adiposo, estamos viendo que está muy inflamado el tejido adiposo, ¿no? Estás viendo, bueno, tal vez no tienen tantos de esos problemas en Argentina, pero
como un pretratamiento, ¿no? Sí. En condicionar un poco al ser humano antes para que el tejido adiposo esté en un mejor... Completamente. Parte de nuestro protocolo nosotros lo dividimos en 3 alas. La primera ala, que es la epigenética regenerativa, Sí. donde tratamos de acondicionar al paciente con una mirada de la inflamación crónica silente, desde la alimentación, estrés y suplementación. Eso lo tratamos de corregir y tenemos algunos test que de hecho lo podemos confirmar en muchos pacientes que esos test están alterados. Sí. Entonces ya ahí arranca un problema para el médico porque el producto que vamos a obtener va a estar alterado por sus parámetros inflamatorios y más en un paciente que está con un cuadro más de un índice de masa corporal aumentado, ni Claro. siquiera una obesidad o hasta un sobrepeso podríamos decir. Entonces eso hay que corregirlo. Luego de ahí pasamos al tratamiento ortobiológico, pero también tenemos una pata que es la rehabilitación regenerativa, le llamamos, que es cómo coestimulamos todo esto con campos de medicina un poco diferentes a los tradicionales, con láser, ondas de choque, radiofrecuencia. Y Sueroterapia. Sueroterapia, digamos, no hacemos tanto, pero sí nos enfocamos un poco más en crear estímulos luego de aplicar el producto biológico. Me encanta. Entonces, si uno ve como este producto que es un implante, que hay que coestimularlo con lo que mayor podamos, probablemente podemos tener buenos resultados. Y de hecho te quería comentar esto, he tenido un caso de una reacción de un paciente que lo describí a nivel de una publicación en un Open Journal, pero a modo informativo para los médicos, donde un paciente que le hizo un tratamiento con grasa, por estar inflamado por gran cantidad de macrófagos tipo 1 que son proinflamatorios, al transferirlos a una articulación, a las 4 horas comenzó con fiebre. Wow. Fiebre alta, fiebre 40 grados, que uno ¿Qué pasó? se pone temeroso. Sí, sí. Y ese dato que nosotros tuvimos, la verdad que decidimos publicarlo a modo informativo, como diciéndole, puede pasar esto, pero si pasa esto, ¿por qué está sucediendo esto? Y bueno, empezamos ahí a meternos y a entender que la epigenética, si la corregimos desde la base, probablemente podamos bajar la no respuesta de estos pacientes a las terapias. Claro, perfecto. Sí, creo que es algo clave y es uno de los próximos pasos, ¿no? Completamente. Ahora vamos un poco a la técnica. ¿Cómo es la técnica, uno, de aspirar el tejido adiposo? ¿Te gusta hacer una infiltración de salina antes, como para expandir un poco el tejido? Sí. ¿Cómo es tu técnica? Y después vamos a mantenernos con artrosis de rodilla. Una rodilla sola, ¿cuánto vas a aspirar? ¿Cómo la procesás? ¿Y cuánto volumen inyectás entre la rodilla? Bien, te la respondo al revés. Lo que inyecto generalmente estándar es de 4 a 5 mililitros. Si bien hay evidencia que fundamenta usar 8 o 9, la realidad es que prefiero esperar un poco la posible inflamación para que el paciente no esté demasiado incómodo en las próximas horas. Esto es un fundamento personal que tengo, que creo que a veces en medicina ortobiológica o regenerativa, a veces menos es mejor que más. Desde el punto de vista de la extracción, generalmente la extracción, yo tengo el proceso bastante estandarizado y eso trato de no tener tanta variabilidad porque si no también me puede generar desviaciones estándares en mis resultados porque cada paciente puede tener variabilidades. Por lo cual siempre obtenemos parte del tejido adiposo del flanco posterior derecho, que es una de las zonas más fáciles para mí porque soy diestro para sacar el producto, y hacemos una preaplicación de una solución de Klein tumescente, el doble de lo que vamos a sacar siempre. Entonces, generalmente estamos trabajando con unos 20, 30 mililitros de tejido adiposo, que ese tejido luego pasa por un proceso de lavado, que eso es clave para nosotros para remover toda la anestesia, que es lo que mata a las células, y posteriormente de hacer todo el proceso de micronización, que hay una serie de dispositivos variados por diferentes tipos de formatos para poder llevarlo adelante. Nos queda el producto en unos 5 mililitros e inyectamos 4 o 5. Y en la parte del lavado, ¿lo usás con salina y centrifugación o decantamiento de gravedad? Nosotros trabajamos únicamente con decantamiento y gravedad y no con centrifugación por un motivo de tratar de que el producto quede en un sistema completamente cerrado lo mejor posible. Entonces preferimos trabajar con eso, pero no hemos visto tampoco diferencias en hacer centrifugados. De hecho, a nivel personal, muchas veces el hacer centrifugado
me genera, porque vengo de la escuela de la fracción vascular estromal, Claro. que podría arrastrar algunas células hacia el fondo del tubo Sí. donde no quisiera alterar la fracción Sí. como tal. Entonces prefiero hacer decantación y lavado. Tranquilo. Sí. Sí, coincido con vos. Yo también cuando empecé con usar microfat, te digo que estábamos inyectando como 10, 12 mililitros de tejido de grasa o ¿Y microfat. notaste diferencia? Pero unas reacciones inflamatorias importantes. Importante. También, bueno, creo que en esos volúmenes, viste, los Baker Cyst, a veces la grasa es como que seguía ese modo y se rellenaba ahí. Y también una vez que bajé el volumen, ahí es como que esa reacción inflamatoria bajó Más controlada. y no vi como que por inyectar menos el resultado sea menor. Así que coincido con vos. Completamente. De hecho, en la experiencia recuerdo un colega porque nosotros a veces damos cursos también en Latinoamérica y un colega, recuerdo una vez inyectó unos 8 o 9 mililitros y generó un síndrome compartimental, que ese síndrome compartimental generó un cambio en la coloración de los dedos del pie del paciente, que se asustó y me llevó a plantear como consulta, che, ¿no habré hecho algún problema isquémico? Le digo, a nivel de una arteria, no, le digo, es imposible, le digo. Se asustó mucho, pero le digo, ¿cuánto volumen inyectaste? Y me dijo, mirá, inyecté entre 8 y 10 mililitros, y la verdad que bueno, por eso yo prefiero ser un poco más conservador. Claro. Uno tiene que crear un estímulo, me parece, en la circulación. Tal cual. ¿Qué te parece la idea de las infiltraciones adentro del hueso? También hemos visto combinar infiltraciones intraarticular con el hueso. ¿Cómo ves esa técnica y es algo que tal vez podemos sumar? Yo creo que es totalmente alentadora la técnica. Me parece que hay todavía una chance más a que porque yo lo miro esto de manera escalonada. Cuando quizás lo intraarticular o inclusive a nivel intraarticular y FatPad, yo hago esa implementación muchas veces, inyecto intraarticular y en FatPad, en los dos lugares. Creo que cuando no responde, por ahí podemos tener una segunda chance más de ir a lo intraóseo. Ahora, la realidad es que las inyecciones intraóseas son totalmente, me parece, alentadoras. Son muy buenas. Todavía no hay mucha data entre combinación intraarticular e intraóseo. Sabemos que la grasa intraóseo no está indicado, por eso pasamos más a la sangre, al PRP o al BMA o al BIMAC. Pero creo que también depende mucho de ese paciente, en la cual en las condiciones muchas veces de querer hacerle un intraóseo tenemos que revisar la situación por la cual el paciente va a pasar, porque sabemos que son inyecciones mucho más dolorosas. Entonces, en Argentina este tipo de inyecciones se llevan mucho más a un quirófano y se hace más bajo sedación, y eso involucra una activación de una cadena del sistema más costoso. Entonces yo creo que también a veces lo mejor también depende de lo que el paciente pueda recibir de acuerdo a diferentes condiciones, pero científicamente hablando hay muy buenos datos. Y de hecho hay colegas que van a estar hablando mañana. José Miguel Catalán va a presentar datos de España con osteoartritis grado 4 en intraarticular, intraóseo con plasma rico en plaquetas, con resultados muy similares a los nuestros. Y es un producto que es menor calidad y a la vez, pero la inyección es mucho mejor. Bueno, vamos a cambiar un poco de artrosis a tendinopatías. Una técnica que realmente me gusta a mí para tendinopatías o roturas parciales que estén todavía contenidas es ahí es cuando yo lo mezclo, ¿no? Y agarro el microfat y tal vez uso medio cc, 1 cc, inyecto eso adentro como para... Dentro del gap, digamos. Claro, como para hacer un scaffold, ¿no? Y después inyecto el PRP o la médula ósea. Y bueno, he tenido anecdóticamente buenos resultados, tal vez mejores que con PRP solo, porque con el PRP solo era como que inyecto y entra, un poco se queda y un poco sale, ¿no? Y bueno, y esto me da un poco más de confort, de que bueno, me estoy quedando donde quiero quedarme, y bueno, y hay como un puente entre el tejido malo y el tejido bueno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás usando vos? Nosotros lo hacemos exactamente similar, muy parecido. Hay veces que también, dependiendo del tipo de lesión, hay lesiones que el espacio no te lo permite o son muy pequeñas. La grasa a la vez, al ser muy pequeña, es un poco incómoda muchas veces porque uno quiere poner más y el tendón no te lo permite. Pero a la vez el coestimular con un factor de crecimiento, creando un efecto más antiinflamatorio, tiene total sentido.
Y la realidad es que no lo sabemos, No, qué es lo mejor que hay. Sí. Pero sí creo que el poder tener diversidad en estas terapias o versatilidad para poder aplicarlo nos permite encontrar un buen punto. Sí, yo trabajo bastante con el micro en lesiones de este tipo y la verdad que hemos visto muy buenos resultados. Sí. Muy buenos. Y es increíble cómo el paciente vuelve, viste, semanas, meses después y todavía podés ver en el tendón el microfat cómo llenó lo que donde se vio un agujero. Y anecdóticamente esto, un colega, porque siempre yo estoy muy comunicado con los colegas, un colega de Perú, recuerdo que una vez me manda una resonancia y me dice, me mandaron una resonancia después de meses que se volvió a hacer un control y encontraron desechos, digamos, de grasa y se asustó la persona que tenía que informarlo porque no entendía y qué había pasado. Un tratamiento de por medio y la grasa al ser más brillante en la resonancia sucede eso. La realidad es que sí, que es una terapia que se puede inclusive evidenciar cómo va en el seguimiento. Eso es lo bueno que tiene el micro con respecto al plasma. Claro. Y bueno, hablamos de dosis, ¿no? De plasma rica en plaquetas. ¿Cuál es más o menos tu dosis? ¿Te gusta pobre en leucocitos, rico en leucocitos? ¿Cómo es tu técnica? Mirá, yo lo pasé por todas las etapas del plasma rico en plaquetas. Me formé en España con el PRP, la escuela de Miquel Sánchez y Eduardo Neitúa, que tienen resultados fabulosos y han hecho un aporte espectacular. Y con el paso del tiempo, ese plasma rico en plaquetas a mí me generaba bastante incomodidad con los pacientes porque había que repetirlos 2 o 3 veces. Y el paciente muchas veces no llegaba a concluir el tratamiento y se quedaba en el camino. Y la realidad es que cuando empecé a ver a través de un colega, gran amigo, que trabaja hoy básicamente con nosotros, que colabora, que es Himanshu Bansal, con su publicación que hizo en Nature de las dosis altas de plaquetas, nos empezó a fundamentar un poco el camino de usar más cantidad de plaquetas. Y a mí en la práctica me ha favorecido enormemente. Porque realizo una única inyección de ese producto y le doy mucho más tiempo al paciente para esperar un poco su evolución. Sin necesidad de volver a recurrir en una reinyección. Y eso lo he visto yo clínicamente comparado con 2 o 3 dosis del plasma tradicional. Hemos crecido casi todos con ese formato. Tal cual. Y la realidad es que trato de ir por la siguiendo lo que es el protocolo, un poco el lineamiento de Magalón, que es justamente el dosis bien altas de plaquetas con tratar de tener la menor cantidad de leucos y un plasma no activado. Yo me manejo por esas líneas inicialmente en todos los pacientes, sea tendón, ligamento o sea interarticular. Claro. En el caso que un paciente no me responda en tendón o ligamento, ahí ya paso un segundo plasma con más composición de leucocitos. Pero lo pienso con un motivo de tratar primero de cortar ese ciclo inflamatorio, no con más producto inflamatorio, sino con una vía más antiinflamatoria a través de más liberación de plaquetas. Y la verdad que en esa forma a mí me da muy buenos resultados. Uso poco el plasma de color rojo con leucocitos, pero lo tengo como una segunda herramienta en el caso que con dosis altas no me resulte. Entendido. Sí, creo que es un área, cuando yo empecé ni hablábamos de dosis de plaquetas. Ni hablar. Era todo leucocito rico, leucocito pobre y esa era la conversación, ¿no? Y me sentía re inteligente porque yo sabía cuál usar y después también nosotros empezamos a subir la dosis. Algo que voy a presentar mañana es cuánto es porque dosis alta, viste, estamos ya, ¿cuándo es 4 billones, 5 billones, 10 billones? Y hay gente que ya está empezando a poner 15, 20 billones. Bueno, en algún punto, claro. Y bueno, es una charla, como una pregunta más que yo, porque no tengo la respuesta. Pero me parece interesante y algo clave que si algún paciente está mirando, si vas a hacer PRP con un médico, tienen que saber o tienen que tener una idea de qué es lo que te están inyectando. Hoy hay fundamento. A ver, creo que hace tiempo atrás, de hecho no mucho, capaz que hace 5 años atrás, yo siempre, como siempre digo, sabíamos que el PRP daba resultados, pero no sabíamos mucho acerca de las dosis. Y hoy hay buen aval científico y de hecho en los estudios que hay de dosis bajas y dosis altas, las dosis altas de plaquetas, hablando ya por encima de las 3.000 millones de plaquetas o las 3 billones de plaquetas, ya estamos hablando de un resultado que me parece que es más positivo para el paciente que negativo. Ahora, tampoco sabemos
cuál es la dosis máxima, como tampoco muchas veces sucede con los medicamentos. A veces los medicamentos con dosis muy altas no funcionan, que con dosis intermedias a comparadas a las bajas. Entonces yo creo que es algo que lo vamos a ir descubriendo con más investigaciones, pero está bueno cada vez ir puliendo más estos temas. Justamente. Sí, porque ¿cómo es que dicen? La diferencia entre un veneno y un medicamento está en la dosis, ¿viste? Bueno, hablamos de microfat, de PRP, hablemos un poquito de después de la infiltración. Ajá, lo más clínico, porque es poco lo que muestran. Tal cual. ¿Cómo es, vamos a hablar en términos de, vamos a dividir artrosis y tendinopatías, ¿cómo es tu protocolo postoperativo? La realidad es que cuando yo empecé, a los pacientes los dejaba sin inactividad por lo menos 45 días. Sí, no hagas nada. No te muevas, no te muevas. Sí. Y la realidad es que en 2018 yo salí becado en el Congreso de Rehabilitación Regenerativa de Fabricio Ambrosio de la Universidad de Pittsburgh y empecé a ver que muchos estímulos de rehabilitación regenerativa eran creados posteriormente, rápidamente después del tratamiento, inclusive horas. Hoy nuestros pacientes 2025, te estoy dando datos del 2017, 2025 en el día tienen indicado que hagan bicicleta, aún con inyección intraarticular como con un proceso, digamos, más de tendón. Y el tema de tendón yo lo hablé mucho con la gente del Barça, con Luis Orozco y Robert Soler, que son para mí los grandes referentes en esto, y ellos nos recomendaron, mira, que empiecen a hacer impacto lo antes posible, porque un tendón que se empieza a vascularizar de golpe es mucho mejor. Así que hoy yo lo que tengo limitado en mis pacientes, que es lo único que le pido, es tratar de no crear una inflamación por un impacto, por lo menos entre 6 y 8 semanas posterior al tratamiento. Hasta 8 semanas dejarlo sin impacto, pero no perder la actividad física. Uno entiende el deporte, yo tengo por medicina de deporte, moverse lo mejor que le podemos hacer a un paciente. Y eso es un poco el abordaje. No sé ustedes si es más o menos similar. Sí, es similar. Creo que lo mismo yo antes, supone una inyección en el tendón rotuliano, lo ponía en un straight leg brace 3 semanas, ¿viste? Les estaba atrofiando el cuádriceps, estaba haciendo de todo. ¿Pero por qué? Porque mi idea en el momento, y tal vez de la escuela vieja ortopédica, si querés que algo se sane, no lo podés mover, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a abrir un poco más de carga, ¿viste? Bajé de 3 semanas a 1 semana, a moverse, y realmente para las tendinopatías lo que me gusta es ejercicios isométricos con resistencia. Completamente. Y ahora es la comunicación que doy, es, bueno, mover la articulación pasivamente, viste, desde el primer día, pero bajo carga y estos ejercicios de resistencia. Nosotros exactamente igual, lo que sí tenemos una semana o 2 de implementación de algunas sesiones de fisio a la par con, digamos, fisios que no sean más creadoras de inflamación, sino que ir por la línea más de PMF o magneto, campos focales magnéticos, usamos más el láser. La realidad es que vemos alivio del dolor del proceso inflamatorio generado por el biológico y que eso también nos permite ir más al trabajo ya isométrico, porque yo creo que el secreto un poco de esto también es que el paciente que viene en un proceso crónico o agudo es tratar de mostrarle una introducción hacia el proceso de actividad, porque si no van al gimnasio directamente o quieren empezar a hacer cosas y ese músculo o ese tendón o esa articulación no está preparada para eso. Ahí es donde nosotros vemos que nos encontramos con un gap para todavía no soltarlo al paciente, sino decirle, mira, un plan de rehabilitación nos gustaría que lo hagas. Y ese acompañamiento, y eso es lo que nosotros trabajamos desde el instituto, desde que entra hasta que se va, e inclusive el post-seguimiento para ver cómo se comportan estas curvas de la Real World Data que hacemos para poder entender también qué es lo que le pasa al paciente, porque una cosa es el dolor, otra cosa es los síntomas, otra cosa es la calidad de vida y otra cosa es el deporte, la actividad recreativa. ¿Y cómo manejas el tema, mencionaste onda de choques, láser? ¿Cuándo las implementás? ¿Cuándo para una tendinopatía decidís hacer onda de choque primero o tirar directo al ortobiológico? La realidad es que creo que depende, mira, científicamente no lo sé, no sé cuál es mejor que otro. La realidad es que veo muy buenos resultados en los dos.
pero también lo defino mucho de acuerdo al paciente. Si es un paciente que quizás veo que la infiltración le va a condicionar bastante porque es dolorosa, es molesta, a veces el paciente está con mucho miedo. Los síndromes vasovagales existen, o sea, eso es algo que la evidencia no nos muestra tampoco, no nos cuentan, porque nos cuentan que hay un poco de dolor, pero en la práctica médica a veces el paciente se le baja la presión, se siente mal, entonces creo que uno proyecta mucho más esas cosas. Y también a mí me gusta mucho la onda de choque en procesos de tendones, porque sé que si no responde, tengo un poco más el terreno preparado para el plasma, que si yo fuese con un plasma directamente. Entonces a veces el paciente le digo, mira, empecemos con las ondas de choque, veamos cómo se comporta y apliquemos. Ahora, si me viene un paciente de los Estados Unidos a Argentina, bueno, tengo que hacerle el ortobiológico. No me queda otra. Entonces depende mucho de ese tipo de paciente, porque recibo muchos pacientes de Canadá, de Estados Unidos que viajan, porque son de Argentina y viven afuera y dicen, bueno, me quiero hacer el tratamiento. Y ahí es donde quizás, bueno, hay que implementar una estrategia porque no están 3 semanas, están 4 días, 5 y hay que infiltrarlo. Tal cual. Sí, yo más o menos hacemos lo mismo. Nosotros también en Sacramento tenemos las 4 estaciones, ¿no? Y veo que ya a fines de primavera, verano, vamos más con la onda de choque, pues la gente se quiere mantener activa y ya a fines de otoño, invierno, bueno, tengo tiempo, puedo frenar un poco, no voy a estar haciéndolo. Porque involucra un periodo de tiempo. Un periodo, sí, son para 4 mí. 5 semanas quizás que tengan que hacer trabajo de moverse y demás. Y el paciente a veces quiere, en un mundo donde el teléfono queremos la respuesta rápida, inmediatamente. El paciente quiere la respuesta rápida también y estos procesos son lentos. Son lentos, muy lentos. Sobre todo en las tendinopatías. Muy lentos. Y sí, también hay que, como dijiste, pensar, preguntar, bueno, te vas de vacaciones, ¿cómo vienen las próximas semanas? Claro. Porque si te infiltramos vamos a resetear todo. Y no te hagas la infiltración, ¿viste? Y te tenés actividades muy fuertes, no va a funcionar. Sí, completamente. De hecho, creo que es un análisis para ir haciendo con el paciente, porque a veces los pacientes cuentan que viajan, cuentan que tienen algún evento, alguna actividad deportiva, y hay veces que esa actividad deportiva va a verse influenciada por lo que hagamos. Entonces, si nosotros entendemos que es un proceso que va a llevar tiempo, y se lo hacemos comprender al paciente, vamos a tener mejores resultados porque no es la inyección mágica. Venimos tan acostumbrados a la industria de poner un hialurónico y que salgamos lubricados, de poner un corticoide y que se vaya el dolor. Es donde ahí estamos muchas veces con condiciones que no están compatibles con lo ortobiológico, que si se lo explicamos al paciente, creo que también es un buen punto para que entienda esa situación. ¿Y cómo ves la parte regulatoria? En Argentina, ¿ves algún cambio que viene? Mencionaste la ley de la sangre. ¿Te parece que va a haber algún convenio de tratar de abrir un poco más o expandir un poco más las leyes? Argentina tiene una unidad actualmente desde el ANMAT, que es el ente regulador de medicamentos, que vendría a ser un poco la FDA de los Estados Unidos, con una unidad de biológicos que ya está empezando a recibir información y a tratar de ir por los mismos lineamientos a nivel latinoamericanos y a nivel inclusive americanos. Entonces, para mí es bárbaro eso que exista, porque yo sigo los estándares, o nuestra compañía sigue los estándares de FDA y con ciertas cuestiones más vinculadas a que a veces tenemos algunas ventajas en Latinoamérica para llevarlo adelante. Pero la realidad es que yo creo que en algún momento va a tener que aparecer un proceso de regulación que nos pueda a todos poner bajo un mismo techo. Porque algo que sí preocupa en Latinoamérica, que en Estados Unidos está muy bien controlado y me parece bien, es el uso indiscriminado de terapias halogénicas derivadas de cordón, que no digo que no funcionen, pero los procesos muchas veces en la cual los pacientes acceden a esas terapias no cumplen con los estándares de producción adecuados, no cumplen muchas veces con la calidad, e inclusive sucede que Latinoamérica, y hay que decirlo, tiene un proceso donde los laboratorios de diferentes países ponen células puerta a puerta, traspasando barreras de aduana de manera ilegal, y el paciente es el perjudicado. Entonces, a veces vemos que el paciente nos llama y dice, mira, me ofrecieron células de cordón traídas de Chile, traídas de México, y es algo que no está bien eso, porque no cumple con la autorización de un medicamento, no cumple con la autorización adecuada. Entonces, todas esas cosas se necesita un marco legal para que se desarrolle adecuadamente.
Y eso va a permitir que las terapias puedan avanzar más rápido, porque si no, cuando empiezan a aparecer problemas, desde infección o hasta una muerte que pueda suceder por un paciente, por un biológico, va todavía a enlentecer más el desarrollo de una terapia que quizás se está haciendo de manera correcta. Claro. Entonces, a veces la regulación no es mala tenerla. No es mala tenerla, sí. Lo que sí a veces nos quejamos que es lenta. Sí. Y bueno, eso involucra que a veces necesitamos esperar cómo estos productos puedan ir impactando en la calidad de vida de los pacientes. Claro. Y bueno, Argentina sigue siendo un país muy involucrado en los deportes, competimos a un alto nivel en casi todos los deportes. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo, es lo mejor que hay. Esa tercera estrella está en el corazón. Pero ¿cómo lo has visto la adopción de la ortobiología en tal vez los clubes grandes? ¿Viste? ¿Lo estás viendo más? Y también a un nivel más como... Acá, bueno, es otro sistema, ¿no? Acá el atleta va de la secundaria a la universidad, después a profesional. Allá es más como que se forman un poco más chicos, tal vez en la secundaria. ¿Cómo has visto la adopción en la ortobiología a los diferentes niveles? Es interesante. En poblaciones de gente muy grande, te diría que todavía hay que explicarle todo lo que es las terapias ortobiológicas. De hecho, le temen los grandes porque vienen acostumbrados a que había que operarlos, claro, o ponerle un hialurónico. Y cuanto más pequeñas son las generaciones, de hecho en deportistas que me ha tocado, donde recuerdo hace 3-4 meses, me escribe un chico que me dice, tengo un desgarro muscular, quiero usar mis células. Claro, células sí, guardadas de los padres del cordón umbilical. Claro. Estamos hablando de un concepto autólogo, guardado. Y empiezan a aparecer esos pacientes. Y es algo que no estamos acostumbrados, porque siempre estamos acostumbrados a mirar lo que hay que sacarlo. Pero este paciente ya lo tiene guardado. Sí. Entonces, eso está bueno porque esos pacientes ya vienen a buscar esas terapias directamente sin conocer otras terapias estándares. Claro. El corticoide, el hialurónico. Te dicen, no, mirá, yo quiero ir por el plasma. Entonces, yo creo que hay muy buena recepción, pero la realidad es que... el campo cada vez empieza a crecer un poco más lento a como es en Estados Unidos, donde hoy hablar de un PRP o hablar de un BIMAC o un micronizado tiene mucha más, me parece, más llegada a la gente que algo que para la gente es bastante novedoso en Argentina. Sin embargo, yo creo que vamos bien y lo bueno es que se van sumando colegas de las especialidades de traumatología que empiezan a querer implementar estas terapias de una manera adecuada. Claro. Y eso es un poco lo que buscamos nosotros fundamentar. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos también como objetivo, no únicamente tratar pacientes, sino entrenar médicos, tratar de difundir lo que hacemos. Bueno, vamos, la verdad, excelente. Esto estaría bárbaro. Sí. Vamos a terminar como un rapid fire. Dale. Bueno, primero quiero saber de qué cuadro sos. De Boca Juniors. No. Íbamos tan bien de River, sí, gallina. Pero los opuestos atrás ni se necesitan muchas veces. Bueno, te digo, mi esposa es de Boca. ¿Y vos qué haces? ¿Para hacer micropato o hacer médula ósea? Médula ósea. Bueno, un poco los dos, pero más médula ósea, qué gracioso. Pero bueno, mi viejo y mi esposa son de Boca, así que, viste, ahora estamos, bueno, con los chicos estando en Estados Unidos, viste, siempre negociando, tenemos 3 hijos, bueno, 2 hijos y una nena, y de quién va a ser de River y quién va a ser de Boca, viste, pero bueno. Bueno, ¿mate o café? Uy, mate, pero el café lo necesito también. Sí. Bueno, y si no fueras médico regenerativo, ¿qué otra profesión serías? La realidad es que creo que estaría trabajando en un bar, o sería barman o algo así, más del lado de artista. Mirá, te veo más artista, como Cerati o algo así. Me gusta mucho la música, pero bueno. Bueno, y la última. ¿Qué consejo le darías al Matías recién recibido de médico que hoy le escucharé desde el futuro? La realidad es que se tranquilice, que trate de disfrutar un poco más el camino, porque al ser una terapia innovadora, donde hay mucha gente que se va acompañando, se vuelve a veces un poco difícil de ir llevándolo por ansiedad, por sensación de no bajar los brazos, y es un poco de tratar de que disfrute el camino. Bueno. Así me encantaría
hoy tratar de llevarlo un poco más relajado. Sí. Y bueno, nada, es un poco que también creo que el precio de pagar de ser un grupo de los, no primeros, pero sí de los primeros que hacemos un poco más estas terapias y involucra ir llevando el camino hacia adelante. Bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo, realmente gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Luego.